Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque de nueva cuenta permites que estemos aquí, Señor. Nos das este tiempo para seguir en la lectura de tu palabra y seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. Como hombres falibles que somos, solo podemos depender y confiar en que tú nos dices la verdad absoluta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, y el Señor dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la instrucción tiene como fundamento la actitud de servir al prójimo, y nos corresponde decidir hacerlo o no, porque es un proceso que se escribió así en tiempo futuro, porque el Eterno nos conoce y deja que nosotros asimilemos la importancia de tomar la decisión, y los que aceptamos a Jesús como nuestro Maestro, Señor y Salvador, cumplamos lo que escrito está. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El propósito de esta palabra para todos es ser feliz y brindar felicidad a los que nos rodean. ¿Con qué? Con el ejemplo del amor de Dios manifestado en la cruz. Aleluya. Muy buena reflexión. Y ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro de Levítico. Vamos a iniciar con el capítulo 25. Y escrito está: el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que more contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación harás tocar la trompeta por toda tu tierra. Y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo, y volverán cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 les será de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nazca de suyo en la tierra, ni vendimarán sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a ustedes, el producto de la tierra comerán. En este año de jubileo volverá cada uno a su posesión, y cuando vendan algo a su prójimo o compren de mano de su prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderán él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentará el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino teman al Señor Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas, y pónganlas por obra. Y habitarán en la tierra seguros, y en la tierra dará su fruto, y comerán hasta saciarse, y habitarán en ella con seguridad. Y si dicen: ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembrarán el año 8º, y comerán del fruto añejo hasta el año 9º. Hasta que venga su fruto comerán del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros y extranjeros son conmigo. Por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobrezca y venda algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo insuficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quede al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que venda casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir, y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró.
y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo, mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a los estimados como los terrenos del campo podrán ser rescatados y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que compre de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellas entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto, para darles la tierra de Canaán para ser su Dios. Y cuando tu hermano empobrezca estando contigo y se venda a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tengas, serán de las gentes que están en su alrededor. De ellos podrán comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes, y de las familias de ellos nacidos en su tierra que están con ustedes, los cuales podrán tener por posesión, y los podrán dejar en herencia para sus hijos después de ustedes, como posesión hereditaria. Para siempre los servirán de ellos, pero en sus hermanos los hijos de Israel no se enseñorearán cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano que está junto a él empobrece, y se vende al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Y si aún fueran muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si queda poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos, y si no se rescata en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Capítulo 26 del libro de Levítico. El Señor dice así: bendiciones de la obediencia. No harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni se levantarán estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario, yo el Señor. Si anduvieran en mis decretos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, yo les daré su lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comerán su pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormirán, y no habrá quien los espante. Y haré quitar de su tierra las malas bestias, y la espada no pasará por su país. Y perseguirán a sus enemigos, y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer y los multiplicaré, y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán lo añejo de mucho tiempo, y pondrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará. Y andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que no fueran sus siervos, y rompí las coyundas de su yugo, y los he hecho andar con el rostro erguido. Consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyen ni hacen todos mis mandamientos, y si desdeñan mis decretos, su alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto:
enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán, y pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré su cielo como hierro, y su tierra como bronce. Su fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si andan conmigo en oposición y no me quisieran oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según sus pecados, y enviaré también contra ustedes bestias fieras que los arrebaten sus hijos, y destruyan su ganado y los reduzcan en número, y sus caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pecado, y si buscan refugio en sus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes, y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo los quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres su pan en un horno, y se los devolverán su pan por peso, y comerán, y no se saciarán. Y si aún con esto no me oyen, sino que procedieran conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira, y los castigaré aún 7 veces por sus pecados, y comerán la carne de sus hijos, y comerán la carne de sus hijas. Destruiré sus lugares altos, y derribaré sus imágenes, y pondré sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma los abominará. Haré desiertas sus ciudades, y asolaré sus santuarios, y no oleré la fragancia de su suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ella enemigos que en ella moren. Y a ustedes los esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, y su tierra estará asolada, y desiertos serán sus ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras ustedes están en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolado descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaban en ella. Y a los que queden de ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y nadie podrá resistir delante de sus enemigos, y perecerán entre las naciones, y la tierra de sus enemigos los consumirá, y los que queden de ustedes decaerán en las tierras de sus enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerá con ellos. Y confesarán su iniquidad, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo el Señor soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo el Señor. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Uy, el año del jubileo, los que les comentábamos en el video anterior acerca que cada 50 años se tenía que hacer otra fiesta que era el año del jubileo, en el cual los que eran esclavos judíos volvían a ser libres, los que habían vendido sus heredades por cualquier situación volvían a obtenerlas porque era un mandato de Dios. Y vemos bien ahí esta fiesta, no me acuerdo cómo se llama. Este es el año del jubileo y la otra es la fiesta, no recuerdo, pero donde Dios les ordena que tenían que dejar descansar cada 7 años la tierra y hasta el 8º podían volver a cosechar. Y esas son leyes que el Señor les había instituido. Ahora bien, pero creo que el capítulo que tenemos que poner mucha atención es en este capítulo 26 del libro de Levítico, donde están las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Si ustedes contaron, si pusieron atención,
las bendiciones son entre 14 y 16 bendiciones las que el Señor les da por obedecer sus mandamientos, estatutos y todo lo que les había dado. Lo estoy escribiendo esto porque tengo que hacer un estudio de esto. Y si hacemos el conteo de las consecuencias de la desobediencia, es el doble, son como 36 las consecuencias de la desobediencia por no obedecer al Señor. Muchos dirán, es que, ¿cómo se llama? En esos tiempos fue dicho al pueblo de Israel, no. Les digo que nada más agarran lo que les conviene y lo que no lo desechan. ¿Por qué? Porque eso también se aplica a nosotros. Si nosotros no obedecemos a Dios, bueno, luego no nos andemos quejando cuando nos vienen las pruebas y las tentaciones. La disciplina sobre todo. Pongan atención en lo que dice por las consecuencias de la desobediencia y se van a dar cuenta que eso exactamente es lo que le pasó cuando leamos Reyes, cuando leamos Crónicas y cuando leamos a los profetas. Es prácticamente una narración de lo que le pasó al pueblo de Israel, pero ¿por qué? Por la desobediencia que ellos mostraron acerca de Dios. ¿Cómo empieza el capítulo 26 de este libro de Levítico? Dice claramente el Señor, ¿no? ¿Dónde está? No está aquí. ¿Dónde? El capítulo 26. Sí, aquí está, como no. Aquí, ¿qué dice el versículo primero? No harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni levantarán de estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella. Es increíble la ignorancia que muestran algunas sectas, que muestran algunas religiones, adorando piedras, adorando imágenes, adorando cosas que no son del Señor. El Señor lo prohíbe, y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también se lo repite. ¿Por qué adoran esas porquerías cuando estoy yo, que es a mí al que me deben de dar todo el honor, toda la gloria y toda la honra? ¿Por qué le andan pidiendo cosas a piedras que no les contestan? ¿Por qué le andan pidiendo cosas a imágenes que no les contestan? Cuando estoy yo, que soy un Dios vivo y verdadero, dice el Señor. A Él es al que le podemos pedir todo y conforme a su voluntad se hará. Lo que tenemos que comprender aquí, si nosotros tratamos de guardar los mandamientos, si nosotros tratamos de comportarnos como el Señor dice, si nosotros luchamos por caminar en santidad, la obediencia, las bendiciones van a ser una consecuencia de eso. El Señor dice, te voy a bendecir, y no le hagan caso a esos falsos pastores, a esos falsos maestros que les dicen, es que tu casa te vayas a llenar de dinero y casas y carros y traes. Eso es una blasfemia en contra de la palabra del Señor. El Señor le está diciendo, tu comida no te faltará, tu agua no te faltará, tu campo te dará fruto. Es más, en el campo vas a encontrar frutos. No vas a tener enemigos que te persigan. Al contrario, 5 de ustedes van a perseguir a 10,000. Esas son las bendiciones del Señor, no las tonterías que les dicen en algunas iglesias, te va a ir bien, que te vas a tener dinero. No, esos son falsos pastores. Pero ¿qué tal con las consecuencias de la desobediencia? ¿No me quieres obedecer? Está bien. Primero, todas estas bendiciones que te dije, bueno, son para mi pueblo, son para los que deciden obedecer. No te estoy castigando. ¿Tú te quieres retirar de estas bendiciones? Bueno, ni modo, retírate. Pero si sigues empeñado en hacer las porquerías que el Señor ha dicho que no se deben hacer, entonces sí, el Señor dice, te castigaré 7 veces y luego otras 7 veces y luego otras 7 veces para que te disciplines y regreses con el Señor tu Dios, para que veas que Él es el único vivo, bueno y verdadero. Eso es lo que tenemos que llevarnos del capítulo 26 del libro de Levítico. Hay que leerlo y releerlo para comprender a veces, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque eres desobediente, nada más por eso. Y luego queremos disfrazar nuestra desobediencia con que, es que yo pensé que sí tú querías hacerlo, y luego nos preguntamos por qué nos va, por qué nos va. Pero bueno, ya no me voy a exaltar, dice mi esposa, por si no me va a pegar. Vamos a continuar, de hecho vamos a leer el capítulo número, el capítulo número 8 de el libro de los Hechos, y escrito está, Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria.
Para los que fueron esparcidos iban de todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, hacía que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay! Listo. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía el profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como a la abeja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Hoy otra vez. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! Bueno, vamos por partes, porque iba a empezar por el final, pero no, vamos por partes. Dice el Simón el mago, ¿no? Felipe el apóstol, predicando en Samaria. Felipe el apóstol, o Felipe ¿cómo se llama? El diácono, el que había sido nombrado diácono. Bueno, seguramente dicen los eruditos griegos que aquí el del Felipe que se están hablando si era el apóstol Felipe. El diácono Felipe, el diácono Felipe. Ajá. Y que predicó en Samaria y tuvo mucho éxito, tanto que tuvieron que ir Pedro y Juan a seguir enseñando doctrina. Y conocemos a un personaje que se llama Simón el Mago, que había creído por las maravillas que había hecho Felipe, Pedro y Juan.
Y en una de esas, cuando vio la imposición de manos de Pedro y de Juan, que les imponían manos, no para curar, no para que hicieran tonterías, sino para que recibieran el Espíritu Santo, estaban orando por ellos, tocándole la cabeza para que recibieran el Espíritu Santo. Y este cuate, Simón el Mago, se quedó impresionado y les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran ese poder. En ese momento Pedro, yo creo que a este Juan o Felipe lo tuvieron que detener para que no se le lanzara golpes a este Simón el Mago, porque le da una regañiza tremenda. Le dice, tu dinero perezca contigo, hijo. Le dice aquí, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. De veras, me da mucho, y me voy a poner en cámara chiquita porque me exalto mucho, me da mucho coraje ver a la gente ignorante, porque esa es la palabra, perdón si ofendo a alguien, de verdad les ofrezco les ofrezco una sincera disculpa si toco algunos, que si piso algunos callos, si ofendo a alguien, o si alguien se siente mal por el comentario, pero no estamos aquí para agradar a los hombres, estamos aquí para agradar a Dios. Entonces, si alguno de ustedes piensa que con dinero puede comprar un milagro, de verdad, pídanle perdón a Dios y arrepiéntanse pensando que con dinero pueden obtener un milagro. Hay muchos pastores, y he sido testigo muchas veces en iglesias, donde llegan, ni siquiera me gusta llamarle pastores, esos falsos pastores, esos pseudo pastores que llegan y dicen, ¿tú quieres que el Señor abra las ventanas de bendición? Ven y pacta por tu milagro, ven y ponme aquí 500,000 pesotes, $100 para que el Señor te haga tu milagro. En serio, el Señor les tiene reservado un rincón en el infierno a esas personas engañadoras, pero también a los que se dejan engañar, porque por ignorancia no quieren leer la palabra de Dios y caen presas de esos lobos rapaces que vienen a devorarlos. Ningún milagro, ninguna sanidad, nada, absolutamente nada se compra con dinero. Acabamos de leer en el capítulo 26 del libro de Levítico que todas las bendiciones son por la obediencia a Dios y no hay dinero de por medio. Pedro le dice que ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esos falsos pastores, esos falsos maestros que andan robando a la congregación, que andan robando a la gente ignorante, a la gente floja que no quiere leer la palabra de Dios, de veras que Dios les dé tiempo de arrepentirse, porque va a haber un lugar muy grande en el infierno para ellos y para los que decidieron seguirles. ¿Por qué? Porque el Señor no se anda con juegos. Si el Señor es dueño de todo, absolutamente de todo, es el creador del universo, es el gobernante del universo, es el que sostiene el universo, es el dueño del universo, ¿ustedes creen que nuestro dinero le puede importar al Señor? No, al Señor lo que le importa es nuestra obediencia, nuestro camino de santidad. Entonces tengan cuidado con lo que están haciendo, lo que están escuchando de los falsos pastores, porque estoy seguro que en vez de enriquecerse, se han empobrecido cada día más por culpa de estos nefastos tipos. Y luego vemos la historia de Felipe y el etíope, ¿no? Se lo encuentra en el camino el etíope, leyendo el rollo del profeta Isaías, y Felipe le pregunta muy rectamente, ¿y entiendes lo que lees? Y el etíope muy honesto, no lo entiendo. Bueno, déjame te explico, dice este Felipe le dice al etíope. Hay personas que han sido llamadas a la enseñanza de la palabra de Dios, y pobres de nosotros, han sido llamados a la enseñanza de la palabra de Dios porque Dios ha facultado a estas personas con el don de discernimiento, de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, para poder llevar una sana doctrina a todos los demás, no andar tergiversando versículos, todo lo que digamos sea conforme a lo que dice la palabra del Señor y no andar inventando tonterías. Todo eso hay personas preparadas para que lo puedan enseñar y puedan explicárselo a la gente, para que la gente pueda entender verdaderamente la sana doctrina. Y cada vez son menos, cada vez son menos, y al contrario, los falsos maestros y los falsos pastores se están multiplicando cada día más.
Allá de nosotros, los flojos que no queremos leer la palabra de Dios y lo único que estamos haciendo es seguir a estos tipos al infierno. El bautismo. Felipe nos da una gran enseñanza al bautismo. ¿De verdad crees? ¿De verdad crees? Entonces bautízate. Si ya crees, de verdad crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador, bautízate. Por eso a mí no me gusta el hecho de que a veces en algunas iglesias llegan y los bautizan el primer día porque ellos no están seguros de haber recibido a Jesús. Pues ni siquiera saben qué recibieron, ¿no? Y los bautizan. Y lo único que están haciendo es acarrear maldición sobre de ellos. Para que reciban el bautismo, Felipe y Marcos lo dicen correctamente. ¿De verdad crees con el corazón que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Sí, lo creo. Váyase y bautízase. Entonces sí, bautícese. Y la última. Hay muchas personas que creen que el arrebatamiento es una metáfora, que es una mentira, que no va a suceder, que de hecho la Iglesia Católica dice que es una gran herejía, que es una mentira de los protestantes, no sé. Pero vuelven a evidenciar una gran ignorancia acerca de la palabra de Dios, porque si ponemos atención, hasta el momento con esta lectura llevamos 2 arrebatamientos, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice en Génesis y lo dice aquí en Hechos, ¿no? Nos recuerdan a Enoc, ahorita estamos viendo a Felipe que fue arrebatado, y después vamos a leer que Elías va a ser arrebatado. Hay 7 arrebatamientos en la palabra de Dios. El último arrebatamiento va a ser cuando Jesús venga por su iglesia, pero dicen que el arrebatamiento no existe en la palabra de Dios. Pues allá ellos si no se quieren ir. Si a mí me toca vivir el arrebatamiento en estos años que el Señor me preste vida, gloria a Dios. Y si me toca entregarle el equipo cuando Él me llame, rendirle cuentas de manera individual, gloria a Dios. Lo que anhelamos, nuestra esperanza viva y verdadera, es estar con Él en su reino. No nos importa nada más. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por este tiempo, Señor, por mostrarnos la verdad de tu palabra, porque eres tú, Señor. Nosotros somos hombres falibles, somos hombres que nos equivocamos, somos hombres que engañamos, muchos son hombres los que engañan. Sin embargo, tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos con tu verdad, porque queremos, Señor, y anhelamos estar contigo en la vida eterna, rindiéndote adoración por todo el tiempo, aprendiendo cada día más de ti, pero sobre todo, Señor, saber que estamos con el gran Consolador. Gracias, Señor, por el día de hoy, por bendecirnos, protegernos, proveernos y por todo lo que nos das sin darnos cuenta. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y en sus hogares y en sus corazones. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.